La noche del 3 de enero de 2026 quedará marcada en los anales de la geopolítica como el momento en que el reloj de la historia se detuvo para el Palacio de Miraflores. Mientras Caracas dormía bajo una humedad asfixiante y el eco distante de la música de los barrios, en el corazón del poder venezolano se recibía un mensaje que cambiaría el destino de la nación para siempre. No fue una nota diplomática ni una resolución de las Naciones Unidas. Fue un ultimátum directo, seco y letal enviado desde la oficina oval por orden del presidente Donald Trump. 15 minutos. Ese fue el tiempo que Washington concedió a Nicolás Maduro y a su círculo más íntimo para abandonar el poder o enfrentar las consecuencias de la Operación Resolución Absoluta. El mensaje llegó a través de una línea segura que el régimen creía impenetrable. En ese cuarto de hora de agonía, la cúpula chavista comprendió que el tiempo de las negociaciones, los diálogos en Qatar y las promesas vacías había llegado a su fin. Washington no estaba pidiendo una transición democrática ni una nueva ronda de elecciones. Estaba exigiendo una capitulación inmediata. Los informes de inteligencia sugieren que el pánico se apoderó de los pasillos de Fuerte Tiuna y Miraflores. El anillo de seguridad, compuesto por asesores de contrainteligencia cubana y sistemas de defensa antiaérea rusos, se volvió irrelevante ante la magnitud de lo que se avecinaba. La advertencia de 15 minutos no era un farol. En las costas del Caribe, la caballería del tío Sam ya estaba en posición. 3 destructores de la Marina de Guerra y más de 150 aeronaves entre drones invisibles y cazas de quinta generación aguardaban la señal definitiva. El secretario de Estado, Marco Rubio, había sido claro en los días previos. La paciencia estratégica se había agotado. Venezuela ya no era vista simplemente como una dictadura regional, sino como una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos debido a sus vínculos con el narcoterrorismo global y el cartel de los soles. Dentro del búnker, la tensión entre las facciones del régimen estalló. Por un lado, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, quienes ya habían mantenido contactos secretos en Doha, buscaban una salida que preservara sus fortunas y su integridad. Por otro lado, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, los hombres de las armas, se aferraban a la tesis de la resistencia a toda costa. Sin embargo, el ultimátum de Washington tenía un destinatario específico y un objetivo quirúrgico. Los 15 minutos expiraban y por primera vez en 25 años el régimen se dio cuenta de que estaba solo. Sus aliados en Moscú y Pekín, aunque presentes en activos petroleros, no estaban dispuestos a iniciar una guerra abierta por un líder que Washington ya había catalogado como un objetivo criminal transnacional. La precisión del mensaje fue devastadora. No se trataba de una invasión masiva, sino de una extracción forzada que ya estaba en marcha mediante fuerzas especiales infiltradas en el terreno. Washington sabía exactamente dónde estaba cada búnker y cada túnel de escape gracias a un seguimiento tecnológico sin precedentes que incluía desde drones microscópicos hasta dispositivos de rastreo ocultos en los objetos más cotidianos. Del dictador, el régimen que se creía indestructible, se rompió por dentro antes de que cayera la primera bomba. Aquellos 15 minutos fueron el preludio de la caída de un sistema que había transformado al país más rico de América Latina en el mayor desastre humanitario de la historia moderna. El colapso interno comenzó no con un estallido, sino con un susurro de traición que recorrió las lujosas mansiones de la nueva élite venezolana. Mientras el ultimátum de 15 minutos seguía su curso, los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del chavismo, aquellos que nunca dispararon un fusil pero controlaban las redes de oro y petróleo, empezaron a buscar rutas de escape hacia paraísos fiscales. Esta generación de herederos que viajaba en aviones privados y exhibía fortunas inexplicables en redes sociales, se convirtió en el eslabón más débil de la cadena de mando. La inteligencia estadounidense había mapeado cada una de sus cuentas bancarias, cada propiedad en el extranjero
y cada movimiento financiero realizado bajo la fachada de fundaciones sociales. El mensaje de Washington era implícito. Si el régimen no cedía, no solo caería el dictador, sino que toda la estirpe del chavismo sería borrada del mapa financiero global. Un detalle que hoy sale a la luz es el papel crucial de un objeto aparentemente inofensivo, un reloj de alta gama que Nicolás Maduro recibió meses antes. Según informes de analistas políticos y periodistas de investigación, este reloj no era un simple accesorio de lujo. Contenía tecnología de geolocalización de última generación, infiltrada por la Agencia Central de Inteligencia mediante una compleja red de intermediarios. Cada paso que daba el mandatario, cada reunión secreta en los túneles de Caracas y cada conversación privada con sus asesores cubanos estaba siendo escuchada y rastreada en tiempo real, desde un centro de mando en Virginia. El régimen, obsesionado con la contrainteligencia, no pudo detectar que el enemigo ya estaba sentado a su mesa, marcando el pulso de sus últimos días. La presión económica y las sanciones lideradas por la administración estadounidense habían dejado al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero el golpe de gracia fue la exposición total del cartel de los soles. Los generales, que durante años sostuvieron a Maduro a cambio de jugosos beneficios del narcotráfico, se vieron ante una encrucijada letal. Washington ofreció recompensas de millones de dólares y en esos 15 minutos finales la lealtad militar se desintegró. Los mandos intermedios, aquellos que realmente controlan los batallones en las calles, empezaron a ignorar las órdenes que llegaban desde el Palacio de Miraflores. El miedo a ser juzgados en una corte internacional o ser víctimas de una operación de extracción forzada superó cualquier ideología revolucionaria. El secretario de Estado, Marco Rubio, había diseñado una estrategia de 3 fases: estabilización, recuperación y transición. Pero para que eso ocurriera, el obstáculo principal debía ser removido. La inteligencia local, compuesta por desertores que conocían los puntos ciegos de la seguridad presidencial, trabajó en conjunto con las fuerzas especiales para asegurar que no hubiera escapes de último minuto. La paranoia en el búnker alcanzó niveles sin precedentes. Se dice que Maduro, al verse rodeado y con el tiempo agotándose, sospechaba incluso de su propia guardia de honor. La traición ya no era una posibilidad, era una realidad estadística. El poder que una vez pareció monolítico se estaba fragmentando en 1000 pedazos bajo el peso de un ultimátum que no admitía réplicas ni retrasos. El reloj seguía avanzando y con cada segundo el destino de Venezuela se alejaba más del socialismo del siglo XXI y se acercaba a un incierto pero inevitable cambio de era. La efectividad del ultimátum de 15 minutos no residía únicamente en la amenaza de la fuerza física, sino en el asedio tecnológico total que Washington había desplegado sobre Venezuela meses antes de la noche del 3 de enero. Mientras el mundo observaba las sanciones económicas en la superficie, en las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se ejecutaba una guerra cibernética sin precedentes. Los sistemas de comunicación interna del régimen, que habían sido diseñados por expertos de China e Irán para ser supuestamente impenetrables, comenzaron a fallar de manera selectiva. Solo quedaba abierta una vía: el canal seguro que la Casa Blanca había designado para la rendición. No era una coincidencia técnica, era un estrangulamiento digital diseñado para aislar a Nicolás Maduro de sus bases militares y obligarlo a escuchar el tic-tac de su propio final. En los centros de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el caos era absoluto. El general Vladimir Padrino López descubrió con horror que los sistemas de defensa aérea adquiridos a Rusia con una inversión de miles de millones de dólares mostraban señales erráticas en sus radares. Los misiles que debían proteger el espacio aéreo venezolano estaban
virtualmente ciegos. Analistas de inteligencia militar sugieren que operativos encubiertos habían logrado introducir códigos maliciosos en el software de control meses antes, aprovechando las rotaciones de mantenimiento. En ese cuarto de hora de tensión extrema, los comandantes de batallón se dieron cuenta de que cualquier intento de resistencia sería un suicidio colectivo. La superioridad tecnológica de la Operación Resolución Absoluta había neutralizado el poder de fuego del chavismo sin disparar un solo proyectil. Mientras tanto, el reloj del dictador continuaba enviando datos vitales a un centro de procesamiento en Virginia. A través de este dispositivo, los analistas estadounidenses pudieron escuchar en tiempo real las discusiones frenéticas sobre el destino del oro acumulado en las bóvedas del Banco Central. La narrativa de la resistencia soberana se desmoronaba ante la cruda realidad de la supervivencia personal. Expertos en geopolítica señalan que este nivel de infiltración fue posible gracias a la fatiga de un sistema que, tras 26 años en el poder, se había vuelto arrogante y negligente. El uso de la tecnología no solo fue una herramienta de rastreo, sino un arma psicológica que despojó a la cúpula de su última capa de seguridad, la privacidad. Cada palabra, cada grito y cada traición quedaban registrados para la posteridad. La situación en las fronteras también jugaba un papel determinante en el éxito del mensaje secreto. Tropas de países aliados, bajo una coordinación discreta pero firme con el Comando Sur, se habían posicionado estratégicamente para evitar una guerra civil que pudiera desbordarse hacia Colombia o Brasil. El mensaje de Washington fue replicado en las redes sociales de los militares venezolanos mediante una campaña de operaciones psicológicas que les garantizaba amnistía si deponían las armas en ese instante. El tiempo de los héroes revolucionarios había pasado. Ahora era el tiempo de los pragmáticos. En esos 15 minutos, la estructura de mando se convirtió en un sálvese quien pueda. La presión no solo venía del norte, sino de la misma tierra venezolana que, asfixiada por años de miseria, aguardaba un cambio con una mezcla de esperanza y terror. La pregunta ya no era si el régimen caería, sino quién sería el primero en abrirle la puerta a las fuerzas de extracción para salvar su propia piel. La fragmentación del círculo íntimo de Nicolás Maduro no fue un proceso ruidoso, sino una erosión silenciosa que comenzó en las cuentas bancarias de la burguesía revolucionaria. Mientras el ultimátum de los 15 minutos avanzaba, los informes de inteligencia revelaban que los hijos y testaferros de la cúpula, aquellos que manejaban los hilos del oro en el arco minero y los contratos de petróleo con empresas fachada, estaban siendo contactados individualmente por agencias federales de los Estados Unidos. La oferta era simple pero brutal: cooperación total a cambio de no pasar el resto de sus vidas en una prisión de máxima seguridad. Esta presión sobre los herederos del poder creó una fractura generacional insalvable. Los padres, criados en la retórica de la Guerra Fría, se enfrentaban a hijos que preferían el lujo de las capitales europeas antes que el martirio en las calles de Caracas. El pegamento de la corrupción, que durante años mantuvo unido al régimen, se convirtió en el ácido que ahora disolvía su lealtad desde adentro hacia afuera. En el terreno táctico, la Operación Resolución Absoluta demostró una precisión quirúrgica que dejó paralizados a los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se trataba de una invasión a gran escala que buscara destruir la infraestructura del país, sino de una intervención dirigida a los centros de gravedad del poder político y criminal. Los 24 operadores de las fuerzas especiales, apoyados por inteligencia local de oficiales que habían desertado silenciosamente semanas antes, ya habían neutralizado los sistemas de comunicación de la Guardia de Honor Presidencial. Los anillos de seguridad de Miraflores, compuestos por agentes cubanos del G2, se encontraron de repente operando en la oscuridad absoluta, sin capacidad de coordinar una respuesta efectiva. El mensaje de Washington era claro: el escudo humano de Maduro no era más que una ilusión
frente a la tecnología de infiltración que ya estaba operando dentro de los mismos muros del palacio. La figura de Diosdado Cabello surgió entonces como el gran interrogante de la noche, considerado por muchos como el verdadero poder detrás del trono y el líder de la facción más radical. Se encontraba ante la decisión más importante de su vida. El secretario de Estado, Marco Rubio, había dejado claro que la justicia estadounidense no olvidaba las acusaciones de narcotráfico, pero también entendía el valor de una transición controlada. Cabello, viendo cómo el apoyo de Rusia y China se desvanecía en promesas diplomáticas vacías, comenzó a sopesar si su supervivencia dependía de hundirse con el barco de Maduro o de convertirse en el hombre que facilitara la entrada de la nueva era. La tensión entre los grupos de poder en Fuerte Tiuna era tan densa que se podía sentir en las calles desiertas de la capital, donde el silencio solo era interrumpido por el sobrevuelo lejano de aeronaves invisibles que marcaban el fin de una época. El impacto emocional en la población venezolana también era un factor que Washington manejaba con maestría. A través de canales de comunicación alternativos, se difundía la noticia de que el fin del régimen estaba cerca, instando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares para evitar el caos. La estrategia no buscaba un levantamiento popular sangriento, sino una transferencia de poder técnica y ordenada que permitiera la estabilización inmediata de la economía. El plan de recuperación y transición ya estaba diseñado, con equipos de expertos listos para intervenir en la industria petrolera y restaurar el valor de la moneda. En esos minutos finales, la esperanza de un país entero se concentraba en el éxito de una operación que prometía cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana, devolviendo la libertad a una nación que había sido secuestrada por una élite que, ante el primer signo de peligro real, demostraba su profunda fragilidad y su falta de compromiso con el pueblo que decía representar. La repercusión global de la Operación Resolución Absoluta transformó el tablero internacional en cuestión de horas, dejando a los aliados históricos del régimen en una posición de parálisis diplomática. En Moscú y Pekín, el silencio fue la respuesta inicial ante la contundencia del ultimátum de Washington. Los analistas de geopolítica más experimentados coinciden en que la rapidez de la maniobra estadounidense desarticuló cualquier posibilidad de una respuesta coordinada por parte del bloque euroasiático. Las inversiones en infraestructuras petroleras y los préstamos milmillonarios que Rusia y China habían inyectado en Venezuela se convirtieron de la noche a la mañana en activos de alto riesgo que solo podían ser protegidos mediante una negociación directa con la nueva administración de transición. El mensaje enviado desde la oficina oval no solo iba dirigido a Caracas, sino que era una advertencia global sobre el fin de la zona de influencia de potencias extranjeras en el hemisferio occidental, reafirmando una versión moderna y tecnológica de la seguridad regional. Mientras la cúpula política se desmoronaba, una nueva fuerza empezó a emerger desde las bases de la resistencia y el exilio. El liderazgo de figuras militares y civiles que habían planeado durante años este momento de quiebre. Entre ellos, el proyecto de el comandante Luis Quiñones comenzó a cobrar una relevancia pública sin precedentes. Este plan, que ya había sido discutido en círculos cerrados de inteligencia, no se limitaba a la extracción de las figuras del poder, sino que proponía una reestructuración total de las instituciones del Estado. La iniciativa de la Ley de Veteranos, diseñada para integrar a aquellos militares que se mantuvieron fieles a la Constitución y no al partido, se convirtió en la piedra angular de la pacificación. La estrategia era clara: no habría una cacería de brujas indiscriminada, pero sí una justicia implacable contra los cabecillas y los colaboradores directos del narcoterrorismo. En este contexto, la recolección de firmas y el apoyo popular masivo a través de plataformas digitales seguras permitieron que la transición tuviera una legitimidad
que los mecanismos tradicionales de la oposición política no habían logrado consolidar en 2 décadas. La economía venezolana, reducida a escombros por años de saqueo sistemático, comenzó a dar señales de un movimiento telúrico hacia la apertura. El secretario de Estado, Marco Rubio, junto con un equipo de economistas especializados en reconstrucción de estados fallidos, puso en marcha la segunda fase del plan, la recuperación. La industria petrolera, motor de la nación, fue declarada bajo control técnico internacional para evitar que los remanentes del régimen sabotearan los pozos y las refinerías. El objetivo era alcanzar la libertad total, no solo política, sino económica, rompiendo las cadenas de dependencia de las cajas de comida subsidiada y el control social mediante el hambre. Se estima que en cuestión de solo 2 semanas, con la entrada de capitales frescos y la seguridad jurídica restaurada, el país podría experimentar un rebote económico que dejaría atrás los años de hiperinflación y miseria. El enfoque no era simplemente cambiar a un gobernante por otro, sino erradicar el sistema que permitía la existencia de una élite criminal que vivía en el lujo mientras el 90% de la población se hundía en la pobreza extrema. Sin embargo, el proceso de limpieza interna dentro de las instituciones del Estado no estaría exento de desafíos monumentales. El comandante Quiñones fue enfático al señalar que cualquier intento de desestabilización por parte de grupos armados remanentes, conocidos como colectivos, sería respondido con la máxima fuerza de la ley. La orden para los nuevos cuerpos de seguridad era precisa. Cualquier individuo que intentara aterrorizar a la población o sabotear el proceso de transición terminaría en la cárcel sin derecho a privilegios. Se inició entonces un programa de desradicalización para aquellos ciudadanos que tras años de propaganda intensa habían sido adoctrinados por el sistema chavista. El reto de reconstruir el tejido social de una nación fracturada se perfilaba como la tarea más ardua de la nueva era. La meta era la libertad absoluta, 100% libertad, y para lograrlo, Washington y el nuevo gobierno de transición estaban dispuestos a mantener la presión y la vigilancia hasta que el último vestigio del régimen anterior fuera procesado o desarticulado. El reloj de la historia ya no contaba los minutos para la caída, sino los días para el renacimiento de una nación que se negaba a morir. Los últimos 60 segundos del cronómetro de Washington fueron los más largos en la historia contemporánea de Venezuela. En ese minuto final, el silencio que envolvió al Palacio de Miraflores no era de paz, sino de una capitulación absoluta y demoledora. Cuando el reloj marcó el segundo cero, el mensaje secreto de 15 minutos se transformó en una realidad física e irreversible. Las 3 furgonetas negras sin matrículas que habían permanecido como sombras en las cercanías de la avenida Urdaneta avanzaron con una coordinación milimétrica. No hubo necesidad de un intercambio de disparos masivo. La estructura de mando ya había sido decapitada desde el interior por la tecnología y la deserción. El objetivo, aquel hombre que durante años desafió a la mayor potencia del mundo, fue extraído bajo la mirada vigilante de drones invisibles y la fría precisión de los operadores de élite que cumplían una orden directa de la Casa Blanca. Mientras los motores de las aeronaves de extracción se perdían en el horizonte del Caribe, el sol comenzaba a despuntar sobre el cerro El Ávila, iluminando una Caracas que despertaba sin las cadenas del pasado. La noticia de la caída del régimen se propagó como un incendio forestal a través de los medios digitales, saltándose cualquier intento de censura estatal que aún quedara en pie. Por primera vez en 26 años, el canal del Estado no transmitía marchas militares ni discursos de odio, sino el texto íntegro de la nueva Constitución y el llamado a un gobierno de transición liderado por las fuerzas vivas del país y respaldado por la comunidad internacional. El secretario de Estado Marco Rubio compareció ante los medios mundiales
para confirmar que la Operación Resolución Absoluta había alcanzado sus objetivos primordiales sin el derramamiento de sangre a gran escala que muchos temían. Venezuela era finalmente un territorio recuperado para la democracia. El impacto emocional fue devastadoramente positivo. Millones de venezolanos, tanto en el interior como en la diáspora, lloraron al ver las imágenes de los búnkeres vacíos y las oficinas de inteligencia siendo desmanteladas. Los presos políticos, cuyas historias de tortura habían marcado una era de oscuridad, cruzaron las puertas de las prisiones como hombres y mujeres libres, abrazados por una multitud que ya no sentía miedo. El proyecto del comandante Luis Quiñones y la recolección masiva de firmas se convirtieron en el cimiento moral de la reconstrucción. La ley de veteranos y la amnistía para los militares que cooperaron en la transición aseguraron que no hubiera una guerra civil, permitiendo que la justicia se concentrara exclusivamente en la alta cúpula vinculada al narcoterrorismo y los crímenes de lesa humanidad. El mensaje de los 15 minutos no fue solo un ultimátum para un dictador, sino una promesa cumplida para un pueblo que nunca dejó de luchar. Geopolíticamente, el éxito de esta operación estableció una nueva doctrina en el siglo XXI. Washington demostró que la combinación de sanciones financieras extremas, infiltración tecnológica de alto nivel y una voluntad política inquebrantable podía desarticular regímenes dictatoriales sin necesidad de invasiones terrestres prolongadas. El reloj de Nicolás Maduro, ahora convertido en una pieza de evidencia en un tribunal internacional, quedó como el símbolo de la arrogancia que sucumbió ante la inteligencia moderna. Las cuentas bancarias congeladas y los activos recuperados del oro y el petróleo comenzaron a fluir de regreso a las arcas del Estado para financiar la emergencia humanitaria y la reconstrucción de los servicios básicos. La libertad total, aquel anhelo que parecía una utopía inalcanzable, se palpaba en cada calle y en cada plaza de la nación. Venezuela, la que una vez fue el faro de prosperidad de América Latina, inició esa misma mañana su camino de regreso a la comunidad de naciones libres. Los desafíos de la reconstrucción económica y social serían inmensos, pero la pesadilla del socialismo del siglo XXI había quedado sepultada bajo el peso de su propia corrupción y la determinación de un mundo que decidió no mirar hacia otro lado. La historia recordará el 3 de enero de 2026 como el día en que un mensaje de 15 minutos rompió las cadenas de un país entero, devolviéndole su dignidad, su futuro y su soberanía. La transición hacia el 100% de libertad no era ya un plan de inteligencia, sino la nueva y vibrante realidad de una Venezuela que tras décadas de sombra volvía a caminar con paso firme hacia la luz de la justicia y la prosperidad.